Uno de los ritos y signos que más identifica a la Iglesia Católica es el sacramento del orden sacerdotal. El orden sacerdotal y el matrimonio son considerados como los sacramentos de servicio a la comunidad, ya que en ellos la salvación individual se busca a través de un servicio que se presta a los demás. El sacramento del orden sacerdotal es aquel a través del cual la misión conferida por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida por la Iglesia a través de los tiempos. Es decir, este es el sacramento del ministerio apostólico. Se le llama orden porque implica una jerarquía. En la comunidad de fieles, todos los miembros tenemos derechos y deberes y un servicio que cumplir en función de los demás. Los 3 grados del orden son el episcopado, el presbiterado y el diaconado, que corresponden respectivamente a los títulos de obispo, presbítero o sacerdote y diácono. Este día hablaremos del orden de los diáconos. La palabra diácono viene del término griego diaconía, que quiere decir servir o servicio. Por tanto, diácono es el servidor, el que sirve. Y en ese sentido podemos considerarlo como una parte importante de la iglesia peregrinante o iglesia militante. Como dice San Ignacio de Antioquía, que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. El orden de los diáconos estuvo ausente de la Iglesia Católica Occidental por casi 1000 años. No fue renovado hasta el Concilio Vaticano II en la década de 1960, donde se instauró de nuevo y se dio la gracia del diaconado no solo a las personas célibes, sino también a los fieles casados que buscan una mayor participación o compromiso de servicio dentro de la Iglesia Católica. La experiencia del diaconado surge a raíz de las necesidades en la iglesia, ¿no? Y no es una experiencia reciente, sino más bien es lo que aparece en los Hechos de los Apóstoles, cuando tenían los problemas normales de distribución de alimentos, es lo que nos dicen los textos de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, los apóstoles mismos vieron que era necesario introducir nuevos elementos en el servicio. Entonces le dijeron a aquellos: oigan, sus quejas están bien, pero nosotros no podemos descuidar el ministerio de la palabra para servir las mesas, y es que más bien busquen entre ustedes. El criterio es bien interesante porque le dije: busquen entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo y preséntenlos. O sea, la comunidad presentaba a los candidatos a fin de que nosotros los instituyamos como tales, ¿no? Y así fueron instituidos los primeros 7 diáconos famosos, ¿verdad?, que se van a encargar precisamente de eso, de ayudar en la tarea de la distribución de los, o mejor dicho, de responder a las necesidades de la comunidad. Nosotros tenemos actualmente el proceso normal, si hablamos de diáconos no casados, estamos hablando de un periodo de formación un poco intenso. Aquí habría que hablar de todo lo que es la pastoral vocacional. En las diócesis se da un seguimiento a los jóvenes que están interesados en las órdenes sagradas. Entonces hay un primer momento, que supone incluso un momento previo, que es la familia. O sea, la familia es el vivero donde se cultivan las vocaciones. No es fuera de la familia, sino en la familia, de ahí surge, ¿no? En el proceso humano. Luego está la pastoral vocacional, que se encarga ya de ir dando luces sobre cuál es el seguimiento a aquellos que están deseosos de servir, dijéramos, en el orden sagrado. Posteriormente pasan a un primer año de introductorio, le llamamos, que es el periodo en el que se nivelan las carencias académicas, las posibles carencias que hay todavía humano-afectivas, ¿no?, madurez humana sobre todo. Posteriormente van a pasar a la etapa del filosofado, que es donde se potencia
el aspecto intelectual, luego pasan al teologado. Y el teologado es ya concretamente como recta final, ¿verdad? En 4 años, el primero de teología, que sería un ambientarse al ámbito teológico, un segundo de filosofía, que sería ya como disparar el detonante, ¿no? Es el momento en el que el muchacho tiene que dar su calidad en el sentido de creatividad, liderazgo, y sobre todo manifestar concretamente que está decidido por el sacerdocio, para que pase al tercero, que es ya decisión irreversible, así tendría que ser, irrevocable, y al cuarto, que básicamente ya está él entrando, ¿no?, en el ámbito del presbiterado, pero ahí en el 4.º año normalmente reciben el diaconado. Entonces ese es el proceso general. Si hablamos en cambio de diaconado permanente, que es los diáconos casados o no casados, pero que están pensando en el diaconado permanente, es un tratamiento diverso que los obispos establecen, seguramente estudio de la teología, seguramente también la profundización en el ministerio, ¿verdad?, diaconal, para que puedan ellos brindar un servicio en la iglesia. Corresponde al diácono asistir al obispo y al sacerdote en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, la distribución de la Sagrada Comunión, la celebración y bendición del matrimonio, la prédica del Evangelio y asistir a los más necesitados en el servicio de la caridad. Recordamos cómo en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles se ordenan los primeros 7 diáconos. Mientras que los apóstoles se dedicaban al servicio religioso, los diáconos colaboraban con la atención a las viudas, los huérfanos y a los más necesitados. El rito de ordenación del diácono se celebra siempre en la catedral y es oficiado por el obispo de la diócesis. Diaconía significa servicio. Antes de llegar a la gran dignidad del presbiterio, del presbiterado, donde participamos del sacerdocio de Cristo y se nos confieren unos poderes tan extraordinarios como el de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo y perdonar los pecados, está previsto que pasemos por una etapa en que debemos de ejercitar el servicio, y este es el diaconado. Pero, de todas maneras, toda nuestra vida debe ser un servicio. Aunque sean grandes los honores que veces se nos tributan, no nos tenemos que perder la idea de que tenemos que seguir a Jesús, que se hizo servidor de toda la humanidad, entregando hasta la última gota de su sangre por nuestra redención. Como ministros del altar, proclamarán el Evangelio, prepararán el sacrificio y repartirán a los fieles el cuerpo y la sangre del Señor. Además, por encargo del obispo, exhortarán tanto a los fieles como a los infieles, enseñándoles la doctrina santa. Presidirán las oraciones, administrarán el bautismo, asistirán y bendecirán el matrimonio, llevarán el viático a los moribundos
y presidirán los ritos exequiales. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Nos impresiona ciertamente el que el muchacho termina tendido en el piso. Pero eso solo es indicativo de que él debe reconocer, y ojalá lo haga con mucha conciencia, de que él no es más que un instrumento al servicio de Dios. Y por eso reconoce humildemente su nada. Pero también reconoce la grandeza de Dios. Y por eso, mientras él está tendido, la comunidad ora, suplica a Dios por intercesión de los santos, que santifique y que consagre a este elegido. La comunidad lo ha visto y ha visto también los signos en él, y hoy suplica al Señor que concluya la obra, como le dice el obispo, lo que Dios ha comenzado en ti, él mismo lo lleve a término, ¿verdad? Y en ese momento el muchacho se tiende. Ahora los ordenados son revestidos con los ornamentos propios de su ministerio, la estola cruzada y la dalmática. Después recibirán de manos del arzobispo el libro de los evangelios, del cual han sido constituidos mensajeros. Eres digno de tomar el libro y abrir su sello, porque tú has sido inmolado y has comprado con tu sangre hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios reino. Al entregarle el libro de los evangelios, se le está diciendo que a partir de ese momento su palabra tiene que ser eso, anuncio de la gozosa buena nueva, ¿no?, que el Señor nos trajo. Tiene que tomar la carrera de relevo de los pastores en Belén. Cuando recibieron la noticia, corrieron, vieron, tuvieron la experiencia y van corriendo a anunciarlo, ¿no? Entonces el muchacho, el diácono, el sacerdote, tendrán que ser los anunciadores, por eso el Evangelio. Parte de la ordenación del diácono es la imposición de manos que el obispo realiza sobre el aspirante. El obispo es el sucesor de los apóstoles, que en ese momento confiere al candidato la sagrada misión de anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo desciende sobre él y se une a su aliento humano, sabiendo que en ese momento es Cristo quien lo invade. De sus labios van a brotar palabras de vida eterna, a ejemplo de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Con respecto a que el diaconado es ejercido exclusivamente por varones, la Iglesia sustenta este hecho en la razón de que Jesucristo solo escogió hombres para formar el grupo de los apóstoles. El diaconado es poco conocido en nuestro país. Es un servicio religioso permanente al cual están llamados no solo las personas célibes, sino también puede ser ejercido por laicos casados. La reflexión en la Iglesia es: ¿qué es lo que quiso Cristo? ¿A quiénes dejó el ministerio? Ese es el punto. De hecho, por ejemplo, usted se va a encontrar en comunidades rurales mujeres que hacen un servicio preciosísimo, preciosísimo. Entonces necesitan recibir, dijéramos, un
una orden sagrada para ejercer. No lo necesitan, ¿verdad? Al menos no se mira de momento, ¿no? Nuestra Madre Santísima, por ejemplo, una diaconisa preciosa, ¿no? Una gran servidora, pero no le encargó a ella esa tarea, ¿no? Entonces siempre la Iglesia ha estado como muy atenta, no a lo que nos gustaría a nosotros, a usted y a mí de pronto, y si preguntamos sociológicamente, sino ¿y qué es lo que quería Cristo? ¿Cómo Él lo estableció? Porque en definitiva se trata de respetar esa voluntad y no inventarle nosotros, ¿verdad? Porque estaríamos traicionando la misma transmisión o la misma revelación. Y por eso la Iglesia es muy cauta en esto. Otros, como por ejemplo los anglicanos, los presbiterianos, me parece, episcopalianos, se han adelantado, ¿verdad? Y han llegado hasta cosas bastante delicadas. Luego lo hacen en aras de acomodarse a circunstancias actuales. Efectivamente, no ha sido propiamente necesario, que este es el punto, ¿no? Por ejemplo, han habido experiencias de diaconado permanente en la diócesis de Santa Ana, por ejemplo, y propiamente no ha terminado de cuajar como corresponde. Y la razón es porque seguramente en el ámbito pastoral no termina de verse propiamente cuál es la necesidad específica, porque siempre un ministerio es de acuerdo a la necesidad. No es porque tiene que haber, sino una necesidad. Se ordena un obispo porque hay necesidad de que esté al frente de una diócesis. Se nombra un párroco porque hay necesidad de que acompañe una parroquia, ¿no? De lo contrario, pues lo correcto es que se sume o colabore, dijéramos, en un ámbito determinado. Pero vean, es la necesidad la que va suscitando. ¿El diaconado permanente podría tener función acá? Sí, podría tener función, pero tendría ya que establecerse también una cierta reflexión de parte de los pastores para asignarles un ámbito concreto donde ellos puedan servir. De lo contrario, más parece que están como acólitos, ¿verdad?, que como propiamente diáconos. Lo normal es que quien entre en el proceso de formación comprenda que está entrando en un proceso, y una vez que se dan los ritos que le llamamos nosotros de configuración, va a ir asumiendo cada vez más a perpetuidad este compromiso que recibe, ¿verdad? O este ministerio que recibe, la consagración. Es sacerdote para siempre. ¿Puede salirse? No puede salirse. Le digo, se le prepara para que acepte y asuma a perpetuidad esta consagración. Pero si es el caso, viene todo un proceso, ¿verdad?, que se manda a Roma. Si hay causales, llega lo que se llama la dimisión del estado clerical. Pero no es porque él lo quiera, ¿no?, sino que el proceso tiene que seguir tiempo, examen, y ya declarar a Roma, ¿verdad?, si realmente este es o no aceptado en su dimisión. O sea, no es algo que, como un zapato que hoy me pongo y mañana me quito, ¿no?, ¿verdad? El obispo también puede retirarle las licencias a un sacerdote, suspenderlo por motivos justificados. Suspenderlo de ejercer su ministerio, pero no de su sacerdocio, porque eso es para siempre. E incluso el que dimite. Y entonces contrajeron matrimonio, tienen su familia, pero siguen siendo sacerdotes. Y es interesante porque cuando en un momento dado me ha correspondido estar atendiendo la Eucaristía y un hermano de estos está participando, uno puede notar la tristeza en el corazón, porque está la nostalgia por aquello que va en su ser ya impreso. Les digo, siguen siendo y seguramente serán unos santazos, ¿no? Pero eso se lleva en el corazón, la nostalgia por aquello que un día selló su naturaleza, sacerdote para siempre. Ser sacerdote según el corazón de Cristo. Por eso es una gran tarea. No puede quedarse solo el sacerdote, el obispo, el diácono. La comunidad debe acompañarle en esto. Yo insisto mucho en que la comunidad debe orar por sus sacerdotes, debe acompañarles también, debe aprender
a vivir también, ¿por qué no, verdad? Muy, pero muy de cerca las vicisitudes del sacerdote y no dejarle solo cuando finalmente material, humanamente ya no pueda servirles, sino acogerlo también como lo que fue el ministro del Señor, aunque termine por ahí en una camita, abandonado a veces sin el afecto, ¿no?, de una comunidad. Entonces es el momento de responder también la comunidad, así como recibió hoy, tiene que aprender a acoger ese momento humano, dramático, pero también bello si el sacerdote ha vivido plenamente su ministerio. Doy la bendición para todos los hermanos y hermanas que siguen este programa. Que nuestro Señor Jesucristo venga junto a ustedes para que les defienda y les cuide. Que vaya siempre delante de ustedes para que les guíe y que nunca se separen de su lado, para que siempre gocen de su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un orden más religioso, el diaconado representa un paso antes del presbiterado o sacerdocio. Generalmente, el que sea ordenado sacerdote, primero ha sido ordenado diácono. Cabe recalcar que el diaconado, al igual que el sacerdocio, no es una profesión o una opción que cualquiera pueda apropiarse a su gusto, sino que es un regalo de Dios. Es un don del Señor que pone la gracia sobre aquella persona que considera que puede servirle a sus sagrados intereses. Hay que trabajar y hay que orar mucho en nuestro país porque surjan las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa. Recordemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, oremos siempre aquella oración dedicada a las vocaciones que dice: oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y diáconos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea.